Nuevamente les queremos dar la bienvenida a esta linda mañana que vamos a estar hablando al respecto de la, ¿cómo es que vos lo llamarías, Alexis? La palabra correcta de describir el sonoterapeuta. Y es básicamente terapia de sonido, o sonoterapia, o musicoterapia. Perfecto. Para aquellos que no saben, para aquellos que no lo conocen, aquí a mi izquierda yo lo tengo a Alexis Álvarez, que es un graduado del Instituto Conaras en técnico superior en masaje terapéutico y sonoterapeuta con más de 15 años de experiencia. ¿Algo más que quieras agregar a tu extenso currículum, Alexis? Ahí para que la gente te conozca un poquitito, qué más haces aparte del masaje terapéutico, de la sonoterapia. Sí, lo que es con sonido es básicamente parte de masoterapia, quiropraxia, todo lo que es rehabilitación, fisioterapia, educación funcional, todo lo que es en sí. La parte, tanto la parte, vamos a decir, más científica, por decirlo de una manera, Claro. verán lo cotidiano de tratamiento fisioterapéutico, pero también dentro de esta parte holística. O sea, tengo también, soy copropietario de un centro holístico, Trisque Centro Bienestar, donde justamente tengo mi consultorio y ahí también está la parte de sonoterapia. Trato de complementar esas ramas para dar un tratamiento completo. Aparte, soy también coach personal, entonces eso me ayuda bastante a la hora de interactuar con las personas, no solamente desde el punto de vista de sonido, sino también de la parte interna y psicológica de la persona, para que Claro, eso se complemente. Y también soy instructor de yoga, ¿verdad? Y de meditación, ¿no? Sé como que todo juntando en una sola cosa, como que no lo puedo separar. Y soy también productor de música, soy DJ, productor de música electrónica también. Y también tengo una parte donde hago mis propias músicas terapéuticas, un canal de YouTube donde te dan con la frecuencia específica para cada cosa, para qué sirve. Y es como un sistema de meditación con la música. Eso a través de ese tipo de creaciones, hacer la música que tenga la frecuencia, el ritmo, la melodía para un propósito específico, tanto físico como también psicológico. Y como soy instructor de yoga, incorporo ciertas posturas, yoga, por ejemplo, la postura de las manos, se llama la mudra, sí, que hacen básicamente el mismo efecto que la música. Entonces la persona al interactuar en algo visual, auditivo, puede tener los mismos beneficios. O sea, la persona puede escuchar y recibir los mismos beneficios o puede complementar haciendo un movimiento. Entonces incorporaron toda la parte que es musicoterapia también, la parte dinámica, no solamente la escucha, sino también la parte activa de la persona. Esto parte del tratamiento. claro, 100%. Increíble. Acá lo que estaban escuchando es un poquitito al respecto de la bibliografía de Alexis Álvarez, que no es nuestro único invitado, pero sí es nuestro único invitado presencial. Para los que no saben, el conversatorio de hoy va a ser al respecto de el sonido como herramienta de curación. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que cruza la ciencia y la percepción de la experiencia humana, así bien como lo estaba explicando Alexis, un poquitito de cada cosa, un poquitito de lo científico, un poquitito de lo energético, un poquitito de nuestra vida diaria, para ir haciéndolo todo uno. De hecho, las investigaciones actuales demuestran que el sonido puede generar efectos tanto positivos como negativos en la salud, desde las alteraciones fisiológicas hasta procesos terapéuticos. Creo que ya al menos los que nos encontramos acá en la sala sabemos que el sonido sí nos puede influir más allá de solamente escuchar algo, sino que más bien tiene que ver con nuestro sentir. También quiero darle, por favor, ya les dije, Alexis es nuestro invitado presencial, pero los tenemos también conectados por Meet a los ingenieros directamente desde Chile. Quiero darle una muy grata presentación a el musicoterapeuta y especialista en neurología, Sergio Hazard. Por favor, para los que estamos acá, un muy fuerte cariño para los que están del otro lado de la pantalla. Eduardo Valls, también un profesor de yoga, gong y terapia vibracional. Por otro lado, también lo tenemos al acústico arquitectónico Mario Joaquín, espero que esté diciendo bien el apellido,
Muchísimas gracias por estar todos del otro lado. Y por supuesto, ustedes ya lo conocen al ingeniero Guillermo Iturrieta, que es especialista en acústica técnica. Así que ya habiéndolos presentados a todos nuestros invitados de hoy, muchísimas gracias de nuevo, Alexis. Muchísimas gracias de nuevo, ingenieros, por estar del otro lado y por ser partes de el sonido como herramienta de curación. Así que vamos a dar una pequeña introducción arrancando con la tesis. ¿Te parece? Estamos hablando al respecto de tu tesis, Alexis, ¿verdad? Exacto. Yo voy a comentar un par de cositas acá y vos me vas a ir guiando, ¿te Dale, parece? dale, no hay problema. Se ha observado que la influencia del sonido audible es real, tangible y está presente todo el tiempo en relación con nuestro día a día, induciendo tanto de manera directa como indirecta a ciertos condicionamientos mentales, emocionales, físicos y los llamados espirituales. Esto es un poquitito al respecto de lo que estábamos hablando hace un momento. Las distintas corrientes terapéuticas que usan el sonido audible, de las cuales las más destacadas y con evidencia se han mencionado, como son en los métodos dentro de la musicoterapia o de la sonoterapia, nos dan a entender que pueden resultar ser tratamientos confiables, cada uno en sus respectivas áreas de aplicación, tanto como prevención o como rehabilitación, siempre y cuando la, se emplee debajo de la guía de un profesional en el área. A esto es a lo que hablabas un poco vos al respecto de traer un poco todas estas cosas, ¿verdad? De un poco de lo científico, de un poco de lo que nosotros sentimos. Tiene mucho... A, a ver, yo personalmente te hago la pregunta. ¿La sonoterapia tiene algo que ver más allá de las frecuencias solamente? Tipo, ¿está involucrada también la música, por ejemplo? Cuando hablamos de frecuencias, realmente tenemos que hablar de todo lo que es, de todo lo que existe. No existe nada que no tenga una frecuencia. Lo pueden decir acá los ingenieros acústicos, ¿verdad? Nosotros tecnólogos en sonido sabemos eso. Por la parte holística, también se sabe que todo vibra, ¿verdad? Y existe un solo principio que, o sea, que hace que nosotros podamos interactuar, que es el de la resonancia, que es algo que se estudia el Exactamente. sonido, que es algo propiamente el sonido, pero que en realidad no es solo el sonido, es una cuestión vibratoria. O sea, los campos electromagnéticos también generan a nosotros resonancia, ¿verdad? Eh, Cuando hablamos de vibración significa cómo nosotros nos gusta movernos Claro. sin necesidad de tener un movimiento físico, sino como, por decirte, ¿por qué una música eh, te gusta o te disgusta? ¿Te conecta o no te conecta con algo específico? Y por vibración. O sea, nosotros tenemos una resonancia física y tenemos una resonancia, lo que yo llamo psíquica, que es el conjunto de tus emociones y tus pensamientos. Como tu Básicamente estructura como... mental, ¿verdad? Cómo vos pensás, sentís, cómo percibís la vida. Exactamente. Y una música se va, vamos a decir, a resonar con tu campo emocional. Esa es la que, si resuena bien, o sea, te gusta lo que te genera, o te va a gustar la música. Y no, no te va a gustar. ¿Qué es lo que hace eso? Las frecuencias. Pero hay dos tipos de frecuencias en una música, se llama específicas de música, Sí. que ¿Cuáles es son? la música de su frecuencia específica como ciencia, o sea, frecuencia, vibración, Claro. ¿verdad? Y la parte frecuencial de tus emociones, Que es el cómo nosotros nos sentimos al cómo nos respecto de esa sentimos, frecuencia. ¿sí? Eso es. Están avisando que no se escucha, parece. Sí se escucha. Alguien tiene el micrófono abierto, dice. Mil disculpas, puede que sea un problema allá arriba. ¿Ok? Ahora, ¿no? Ahora se A me ver. hace cuerpo. Entonces, cuando hablamos de influencia sonora, ¿verdad? Que no solamente audible le llamamos acá, ¿verdad? Sino también están los ultrasonidos y están los infrasonidos, que Claro. no escuchamos auditivamente los seres humanos, pero que igual tienen cierta incidencia si entramos en resonancia con eso, ¿verdad? Entonces, la sonoterapia, así como yo lo abordé en la tesis, es como un orden en concepto, ¿verdad? La sonoterapia en sí es el tratamiento
como también prevención, la utilización del sonido, ya sea la voz humana o instrumentos, ¿verdad? Que pueden Claro. ser musicales o no. O sea, yo te puedo golpear esta mesa y hacerte generar un ritmo o el mismo a frecuencia, al tono que tenga esto, el timbre según material, va a incidir o no. Exacto. Y la musicoterapia, que es la utilización de la música. Yo lo defino así en mi tesis para separarlo, ¿verdad? Sí. Es donde se requiere una composición musical, ¿verdad? Es algo un poco más complejo en ese sentido, o sea, necesitas armar una música que tenga su ritmo, su melodía, todo eso, acorde a lo que se va a tratar. Entonces, la diferencia entre sonoterapia y musicoterapia, como yo lo abordé, es que la musicoterapia necesita una música, Exacto. una estructura musical, una composición, y la sonoterapia no. Claro. Necesita que pueden, como se ve generalmente, es más famoso en las partes holísticas, con los cuencos, los xilofones, Claro, con los cuerpos vibrantes, campanitas, más que ¿verdad? otra cosa. Sí, sí. Pero que en realidad la parte, y que acá hago un nexo con tu pregunta anterior, hablar de ciencia y holístico, cuando hablamos unido es ciencia pura, Claro. ¿verdad? Es ciencia pura. Eh, frecuencia de resonancia. Hay de una sala, hay de nuestros cuerpos. O sea, vos sabías, por ejemplo, por tu estatura, cómo calcular una de tu frecuencia de resonancia, por tu Mira, longitud de onda. Y sabemos tu fundamental, y eso si nosotros hacemos, de hecho yo lo hago, vas a empezar a mejorar, porque tu sistema entiende eso. Así, simple, mira qué física. Te interesante. medimos cuánto medís, ta, ta, y hay otras dimensiones que se toman para saber más, pero con eso es suficiente. Claro. Yo hice pruebas con eso. Entonces, es científico. Ahora la parte, y también la parte psicológica, también es científica. La parte holística sería más cuando metemos la parte de energía y cosas, pero que también es una realidad, ¿verdad? Claro. Pero que es algo que se está descubriendo y qué sé yo, entonces como que le tienen medio pseudociencia, pero en realidad entra más la parte de la expansión de conciencia y la utilización de la música o los sonidos para generar estados alterados de conciencia, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Que sí, y hay experimentos, hay verificación científica que sí generan esos tipos de... Ahora, en la musicoterapia y en los sonidos hay una cuestión de que hay cierta subjetividad también, como te explicaba, depende del sujeto a que se trate. O sea, hay cosas que te van a gustar y cosas que no. Pero el hecho de que te guste o no, hay una resonancia con algo que es bueno en vos o negativo, o como vos la asumís como negativo o como positivo. Claro. Pero la incidencia está. Fijo. Entonces, la parte más científica, quitando esa mezcla con lo holístico, ¿verdad? Es, por ejemplo, el arrastre de sonidos, ¿verdad? O el arrastre de ondas cerebrales. Es una cuestión que se usa por campos electromagnéticos, ¿verdad? Pero por sonido se hace, y hoy en día es muy famoso, ¿verdad? Que es nosotros le llamamos el batido sonoro cuando estudiamos, Sí. ¿verdad? Que es Sí, sí. justamente generar ondas monoaurales o binaurales para hacer entrar al cerebro en sincronía con algo que queremos, ¿verdad? Ese es bien científico, ¿verdad? Exactamente. Personalmente es lo que yo uso en mi tratamiento y básicamente creo las frecuencias, las monoaurales o las binaurales en el tono que tengan que ir según la presencia. O sea, una frecuencia grave Sí. que esté a un tono monaural a una frecuencia aguda no hace el mismo efecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una frecuencia para que entienda la gente? Cuando yo a un lado del cerebro le hago escuchar, por ejemplo, 100 Hz, y al otro lado, o sea, vamos a ver el oído, este lado y este lado. Este lado es 100, este lado es 101. Sí. Esa frecuencia monaural que llamo, para no mezclar los términos, a mí me gusta llamar pulso, es justamente un hertz. Tu cerebro hace una resta de ese 100 y 101 que escucha diferente. Y eso se transforma en uno. Entonces vos escuchás en sonido grave, por hacer uno, ¿verdad? Pero vas a escuchar, Claro. Lo va a ir cancelando. y eso es algo que tu cerebro hace, busca hacer. Ahora, el tema es que cómo entra en resonancia ahí, que nuestro cerebro se mueve por frecuencias, Claro. ¿verdad? Y hay frecuencia delta, que está en ese 1 Hz, que es cuando prácticamente entras en sueño REM, o sea, ese sueño profundo. Tenés la tita, entre 3, 4, 5, 6 Hz. Tenés la alfa,
que es estado presueño o de meditación profunda, que Exactamente, sí, empiezan a sí. decir que está entre 7 y más o menos 12, 13 Hz, que es beta bajo. Eso sucede mientras nosotros estamos durmiendo. Esa. Eso es lo Ahora que mismo, capta por nuestro ejemplo, tu cerebro. cerebro está generando eso. Tu cerebro está generando sí o sí, y hay algo que estemos midiendo, va a generar sí o sí beta bajo, Claro, que va a ser entre 12 mínimo y 20 por ahí, que ya entra casi en el alto. ¿Por qué? Porque vos me estás prestando atención, tu consciente está acá, está escuchando y está prestando. Entonces, ese es cuando tu cerebro está en beta. sí, Y el beta alto es cuando va de 20 hasta más o menos 39, 40. A partir de ahí empieza el gamma. ya, Cuando tu cerebro empieza, cuando te algo que te excita demasiado, ya sea positivo o un pánico, un terror. claro. Entonces, los sonidos te llevan a ese arrastre de ondas cerebrales, ya sea por monaural o por frecuencia sola. Para recordarles un poquitito, acá estamos debatiendo un poco al respecto de lo que sería la tesis que hizo Alexis cuando te recibiste, ¿verdad? Sí. Ya hace 15 2022. años, en 2022. Y nada, también los queremos incluir ahora, después de nosotros haber analizado un poquitito las palabras de Alexis. Queremos saber si nos están escuchando. Los ingenieros puede ser, nuestros invitados directamente de Chile, puede ser, tenemos contacto con ellos. ¿Nos escuchan? Sí, sí. Perfecto. Entonces vamos a abrir la parte del conversatorio. Ya, como les digo, habiendo entradonos un poco en lo que fue la tesis y desglosarlo, también queremos que formen parte de este conversatorio nuestros invitados chilenos. Así que los voy a ir nombrando, con mucho cariño los vamos a recibir y vamos a iniciar un pequeño debate al respecto de lo que estamos hablando, que es el sonido como herramienta de curación. Ingeniero Sergio Hazard, puede ser, lo tengo por ahí. Hola, buen día. Sí, ahí lo tenemos al ingeniero. Muy, pero muy buenos días, ingeniero. Para los que nos están viendo, el ingeniero Hazard es científico y neurólogo y va a ser nuestro primer invitado esta mañana para poder debatir un poquitito al respecto del sonido como herramienta de curación. Sergio, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días. Voy a aclarar primero, no soy ni científico ni neurólogo. Perdón, perdón, acá tenía eso en el... Soy un tecnólogo en sonido de la Universidad de Chile, donde mi profesor en aquellos años fue Mario Joaquín, y me especialicé en musicoterapia neurológica. ¿Nos puede contar un poquito más al respecto? Eso, hecha la aclaración para no sentirme mal, eh, iba siguiendo lo que estaban conversando. Yo como musicoterapeuta quisiera aclarar un poquito lo que se define como musicoterapia que hablaba aquí Alexis, ¿no? Que decía que es la utilización principalmente de la composición musical y de sus elementos. No necesariamente en musicoterapia es importante una composición musical, va a depender mucho del modelo en el cual se esté trabajando. La musicoterapia tiene varios modelos de intervención. En este caso yo me especialicé en la musicoterapia neurológica, ¿ya? Que lo ha desarrollado y lo sigue desarrollando un gran investigador que se llama doctor Michael Taut, que ha estado vinculado a la Universidad del Estado de Colorado en Estados Unidos y actualmente en Montreal, Canadá. Yo creo que es uno de los investigadores que más evidencia dura científica ha aportado al mundo de la cognición musical y desde la mirada, desde la neurociencia hacia el fenómeno musical en nuestro cerebro. Entonces, cuando trabajamos en musicoterapia, podemos ocupar distintos elementos. No es indispensable crear una composición musical. Incluso eso es contraproducente. Lo que hacemos es favorecer un espacio sonoro, musical, para el usuario que esté, en este caso, consultando en distintas modalidades, puede ser en el área de la vocación, en el área social, en el caso que yo he trabajado en el área neurológica, rehabilitación neurológica, parálisis cerebral, personas con enfermedad de Parkinson o personas con demencia tipo Alzheimer o lesionados medulares severos, etcétera, niños incluso sordos
o ciegos, sordos con autismo, necesidades múltiples, etcétera. Entonces, lo que hacemos es utilizar el universo de todo lo que es el fenómeno sonoro y sus elementos. En este caso podemos usar ritmo, especialmente la cualidad del ritmo es muy importante al trabajar en rehabilitación neurológica, sobre todo en temas motores, etcétera. Entonces, ¿de qué manera con los elementos sonoros musicales podemos nosotros impactar a nuestro cerebro no musical? O sea, hablamos del mundo de la cognición, el mundo del habla, por ejemplo, el mundo sensorial. Entonces quisiera como aclarar un poquito ahí para que no quede esta idea de que musicoterapia es componer música. Y a veces llegamos a una composición musical como un resultado grande de un trabajo terapéutico, incluso sé que es necesario, pero a veces lo más importante es de qué manera yo uso elementos que están vinculados con el fenómeno sonoro musical, como el ritmo, la melodía, la armonía, incluso el mismo silencio, como para poder favorecer un diálogo desde el mundo no verbal, porque no es necesario hablar nada, solamente estamos en el contexto no verbal para poder entrar a crear un puente comunicacional entre, en este caso, el profesional, el facilitador, terapeuta, digámosle así, y el usuario o el grupo de personas que necesiten algún beneficio o algún objetivo que se esté trabajando terapéutico. Entonces, ese podría yo como, yo me desarrollaba más en esas líneas de neurología y rehabilitación neurológica, y como vengo del mundo de la ciencia del sonido y tecnología del sonido, como mi aporte fue llevar la tecnología musical y usar la interfaz de la musicoterapia, llevar el mundo de la tecnología musical y la ciencia del sonido hacia el mundo de la salud. Y en este caso me valgo mucho de la tecnología musical para trabajar ese mundo de la rehabilitación y en este caso neurológica o motora. Y ahí me valgo de sensores, imágenes, etcétera. Entonces, no necesariamente vamos a crear una composición musical, nos vamos a valer de distintos elementos para favorecer un proceso, ya sea como parte de un equipo terapéutico, como una terapia coadyuvante complementaria, o bien de forma individual, ¿ya? Eso sería como lo que yo podría aportar y contar un poquito en lo que yo me he desarrollado. Eso, gracias. Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias a usted. La verdad, increíble poder estar con profesionales de tal alto nivel en este momento. Y nada, de vuelta a pedirle disculpas. Quería aclarar nomás otra vez, como ya lo dijo el ingeniero, él no es ni científico ni neurólogo, está especializado en el área científica y neurológica del sonido. Muchísimas gracias, doctor. Así que l- le vamos a dar lugar también ahora a nuestro siguiente disertante, que es Eduardo Valls. Discúlpeme si es que no me conozco bien los apellidos. Le queremos dar una muy cálida bienvenida también. Él es especializado en la parte experiencial y vibracional del sonido. Hola, muy buenos días. A ver, es para tomar todavía un poquito más de la exposición breve de Sergio, porque tenemos que ser muy breves, simplemente aclarar también algunos conceptos y técnicas que utilizamos en la musicoterapia em, y que a mí me gustaba mucho ese rama. Yo soy también musicoterapeuta de la Universidad de Chile. Era la improvisación musical, que es donde interactuamos, como muy bien también decía Sergio, a través de los instrumentos con el paciente o el cliente y se crea ahí entonces esta comunicación no verbal, como también muy bien decía Sergio, entre el paciente y el cliente. Y se va desarrollando ahí el, el tema, digamos, de la terapia. Em, y eso es muy rico porque los pacientes normalmente no tocan instrumentos, excepto algunos que sí pueden tener algunas
el conocimiento de música y tocar algún instrumento, pero estos instrumentos que se utilizan en la terapia de música em, son instrumentos fáciles de utilizar, tambores, xilófonos, flauta, etcétera. Así que, em, y hay entonces también distintos modelos, como decía, del no verbal de Benenson, que es uno de los mayores exponentes en Argentina, donde también está muy desarrollado ahí la musicoterapia. Así que también utilizamos composiciones musicales de los grandes inici de la historia de la música, en que también ahí se crea un paisaje sonoro y donde se utiliza este tipo de musicoterapia receptiva, que el paciente también al final puede hacer un escrito, un dibujo, expresar sus emociones a través de estos otros medios también. En fin, hay diversos modelos en musicoterapia, otros que incluyen la historia musical, entonces uno lleva canciones o le pide una lista al paciente que haga una lista de canciones de su infancia, de adolescencia, etcétera. Y a través de eso también se van recreando esos momentos a través de la memoria como en que cada persona vivió esas canciones. Así que bueno, yo vengo, cierre paréntesis, Sí, sí, para ampliar un poquito más acerca de la musicoterapia, que por es favor, muy por favor. apasionante también y muy rica. Yo me especializo en musicoterapia para embarazadas. Eh, Creo que ahí hay un tema muy importante, al menos para mí, en cuanto al desarrollo del ser humano. Si comenzamos desde ese inicio de gestación hasta el parto, hay eh, innumerables eh, posibilidades de que ese niño o niña que se está gestando pueda llegar a este mundo con muchísimas capacidades y facultades, ¿m? Tanto en lo mental, emocional, en lo físico. So, un bebé que se ha gestado esos 9 meses en el vientre materno con música, con estimulación emocional, diálogos, madre, bebé, padre, que también participan en estas terapias de musicoterapia para embarazadas, cambia, pero en un 1000% lo que ese bebé va a poder tener como herramientas en su desarrollo y desenvolviéndose en la sociedad. Se habla mucho también de la facilidad para los idiomas, bueno, la matemática siempre se ha relacionado con la música, etcétera. Y bueno, podemos estar muchos minutos más hablando de los beneficios, en este caso de la musicoterapia. Para volver entonces a lo mío, yo partí desde el yoga, fui músico de pequeño, tocaba en bandas, en festivales de la canción, etcétera. Y, estudié tecnología del sonido, como comentábamos antes, fuera de micrófono con mis colegas, amigos, que no pudimos ser músicos porque en esa época nos moríamos de hambre. Entonces tuve que entrar a ingeniería 2 años en la Chile y de ahí afortunadamente encontré que estaba la carrera de tecnología del sonido o ingeniería de ejecución en sonido en Valdivia, así que ahí pude realizarme un poquito más, de complementar la ciencia y la música, básicamente el sonido. De ahí tuve este curso, donde me formé como instructor de Kundalini Yoga que me atrajo y me cambió la vida porque utiliza mucho justamente el sonido, los mantras. Puse a componer también para mantras y cantar en meditaciones y la verdad es que fue un reencuentro con mi ser, con mi alma. Y luego ahí entonces hice el postítulo de musicoterapia. Y luego ya me dediqué a investigar acerca del gong que tengo aquí atrás. Entre otros, tengo algunos más.
por su profundidad, su potencia, su vibración, básicamente. Eh, Preparé un pequeño texto para no extenderme más y tratar de resumir y condensar esto. Así que se los voy a leer. La terapia de sonido con gong puede entenderse como una experiencia vibracional con efectos fisiológicos, neurológicos, emocionales, observables, medibles. Aunque muchas veces se asocia a prácticas meditativas o espirituales, hoy existen bases científicas que ayudan a comprender por qué esta ciencia y esta experiencia puede generar estados profundos de relajación y bienestar. En general, nosotros en la terapia de sonido, como yo prefiero llamarla, eh, en este caso con gong, no diagnosticamos ni damos remedios, simplemente utilizamos la vibración de distintos instrumentos con sus sonidos muy particulares, en que el gong destaca, y voy a explicar un poquito más las razones por qué es tan diferente el gong a los demás, a todos los demás instrumentos sonoros o musicales, ancestrales, contemporáneos, etcétera. El gong produce un espectro extremadamente amplio de frecuencias y armónicos. El cerebro no logra distinguir porque su em, desarrollo de sus frecuencias armónicas, digamos, todo sonido, ¿no es cierto?, tiene su fundamental y sus armónicos que se relacionan a través de unas fórmulas matemáticas. Y tienen distintas intensidades a lo largo de las frecuencias que van aumentando en sus octavas, quintas, terceras, ¿cierto? El gong no es así. El gong produce un espectro absolutamente no uniforme y que no sigue estas reglas matemáticas de los instrumentos, sino que produce toda esta gama de frecuencias que se van también sumando o restando, y también eso es lo que produce este batimento u ondas binaurales monofónicas. Así que, como decía, a diferencia de un sonido simple, genera múltiples capas sonoras simultáneas que estimulan el sistema auditivo y también el sistema nervioso. El sonido es una vibración mecánica y el cuerpo humano, compuesto en gran parte por agua, responde físicamente a estas vibraciones. Cuando una persona participa en una sesión de gong, ocurre una estimulación multisensorial. El cerebro intenta procesar la enorme cantidad de información acústica y progresivamente disminuye la actividad asociada al pensamiento analítico. Estudios de neurociencia y electroencefalografía muestran que sonidos repetitivos, envolventes, de baja frecuencia, como los del gong, pueden favorecer la transición de estados de alerta intensa asociados a ondas beta hacia estados alfa, teta y delta, relacionados con la relajación profunda, meditación, creatividad y regeneración. Ahí también ya Alexis habló algo de estas ondas cerebrales. Durante estas experiencias también se observa una disminución de la activación del sistema nervioso simpático, responsable de la respuesta al estrés, y una mayor activación del sistema parasimpático, asociado al descanso, la reparación y la recuperación fisiológica. Es ahí donde realmente el cuerpo es el que se sana. Entonces, nosotros lo que hacemos es llevar a las personas a estos estados de relajación profunda que podemos también medir y ver si estamos trabajando o podemos trabajar a nivel físico, emocional o mental. Sí. Eh, En esto puede manifestarse en una reducción de la frecuencia cardíaca, respiración más lenta, relajación muscular y sensación subjetiva de calma. El
Otro aspecto importante es el fenómeno de resonancia, que también ya se habló, que todo sistema físico tiene frecuencias naturales de vibración, incluido el cuerpo humano. Las vibraciones complejas del gong pueden incluir respuestas resonantes en el organismo, generando sensaciones físicas concretas, vibración corporal, expansión espacial o percepción alterada del tiempo. Por eso muchas personas reportan que sienten el sonido en todo el cuerpo. Ahora estoy trabajando también a través de camas vibroacústicas y una silla vibroacústica también que está diseñada especialmente para llevar a las personas a estos estados de ondas cerebrales beta, alfa, teta, delta, incluso gamma y epsilon, en que está diseñada especialmente para tener esta sensación de los sonidos binaurales que se escucha con audífonos, y la cama o la silla está dividida también en dos hemisferios, o lado izquierdo y derecho, para que todo el cuerpo esté recibiendo y percibiendo esta onda cerebral a la cual queremos llevar al cerebro. Otro aspecto importante, como decía, es la resonancia y las vibraciones complejas del gong pueden inducir respuestas resonantes en el organismo, generando sensaciones físicas concretas. Vibración corporal, como ya dije, expansión especial, percepción alterada del tiempo. Además, investigaciones en medicina del sonido y musicoterapia sugieren que experiencias acústicas inmersivas pueden influir en neurotransmisores, hormonas relacionadas con el bienestar, como cortisol, serotonina, dopamina, favoreciendo estados de regulación emocional y disminución de ansiedad. Desde lo experiencial, esto se traduce en una vivencia profundamente subjetiva, pero fisiológicamente real. Algunas personas alcanzan estados cercanos al sueño consciente o estados hipnagógicos, donde la mente permanece parcialmente despierta mientras el cuerpo entra en profunda relajación. Otras experimentan imágenes mentales, liberación emocional o una intensa sensación de presencia. Por eso, la terapia de sonido de gong no debe entenderse solo como música o relajación. Es una experiencia neuroacústica y vibracional compleja que interactúa con el cerebro, el sistema nervioso y la percepción humana, generando un estado integrativo donde cuerpo y mente responden simultáneamente al poder del sonido. Eso es lo que tenía preparado para que se pueda entender tal vez un poquito mejor lo que en este caso yo hago a través de la terapia de sonido. Muy bien, Buenísimo, Eduardo. muchísimas gracias. Sordos, En serio, recuerda, un momentito, quiero más que por favor. darle la palabra a Eduardo, que vamos a escuchar el gong que tiene atrás, no es es virtual, Por favor. sino es un gong real, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar para el final, ¿sí? Ok, cuando Quedo quiera. esperando. Nada más que agradecerle de vuelta a Eduardo Balas. Muchísimas gracias, en serio. Me gustaría poder con cada uno de los profesionales quedarme hablando mucho tiempo más y poder hacerle muchas más preguntas, pero asimismo, como lo aclaró el ingeniero, nosotros tenemos un tiempo contado acá. Y aparte de pedirle disculpas a la audiencia, precisamente por no poder explayarnos un poquitito más al respecto, agradecerle de vuelta a los profesionales que tenemos hoy porque estamos teniendo una charla muy amena. La verdad no sé vos, Alexis, pero acá la estamos pasando muy bien. Igualdad. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias. Ya luego, cuando terminemos el conversatorio, tenemos una sección de preguntas y respuestas y ahí vamos a poder seguir interactuando. Me encantaría también poder haberle hecho más preguntas al ingeniero Sergio y a usted también, pero nos vamos un poquitito de tiempo.
Entonces vamos a pasar al siguiente invitado, si no antes darle un muy fuerte agradecimiento de vuelta a Eduardo Balas, especialista en sonido experiencial y vibracional. Me quedo esperando ese bong para el final. Por favor, ingeniero Joaquín, puede ser, lo tenemos. Perfecto. ¿Cómo va? Muy buen día. Sí, le escuchamos perfecto. Buen día. Bueno, primero que nada agradecer al ingeniero Guillermo Iturrieta por esta idea de reunir a través de Alexis a todos estos amigos y colegas, eh, eh, personajes que están involucrados profundamente en, en, en en un tema que para mí paralelamente es el sonido, la acústica, porque mi desarrollo profesional ha sido a través de la misma universidad, eh, eh, pero en una línea más teórica, más pragmática, que es la acústica arquitectónica, el control de ruido. La electroacústica también, generar sonidos a través de los sistemas electrónicos, electroacústicos. Y diseñar salas, teatro, auditorium, etcétera. Controlar el ruido. Tengo una línea de investigación académica todavía vigente, donde organizo la planificación del espacio urbano a través de un inicio que hice en la Universidad de Chile también como magíster en urbanismo, pensando cuando llegué a Santiago de poder reducir un poco el ruido de la ciudad. Y pensé que el urbanismo podía ser y podía ayudar. Entonces, esta experiencia personal de crear, por ejemplo, salas acústicas que tienen un confort especial en términos acústicos para poder grabar o para poder dormir, o para poder, ¿no es cierto?, tener un confort interior, también creo que nos ayuda en la calidad de vida de nuestras vidas diarias. Eh, Eso por un lado, eh, a través del confort. Y por otro lado, que estamos invadidos por una serie de ruidos, a pesar de que hay ruidos que pueden ser agradables y que nos pueden conducir, incluso llamando los sonidos, hacia una salud o a una vida más grata diariamente. Y por otro lado están los ruidos molestos o dañinos que nos pueden llegar a destruir hasta el oído, como por ejemplo una bocina de una sirena de la policía o de una sirena de un bombero. A 1 metro de distancia puede destruir el tímpano. Entonces, eso es parte de mi preocupación. eh, eh, para poder normalizar esto, estamos justamente hace un par de semanas tomando el tema a través de la SOCHA, que es la Sociedad Chilena de Acústica, cómo controlar el ruido de las bocinas con aire comprimido, que son las más letales. En fin, entonces solamente quiero nuevamente agradecer la invitación y a los invitados, colegas, amigos que aceptaron esta invitación que ustedes acaban de escuchar. Gratamente y yo también sorprendido del amplio avance y espectro donde estamos involucrados conscientes o inconscientemente a través de nuestras profesiones. Entonces, muy grato, muy agradado de poder participar en este conversatorio. Y felicito nuevamente a Guillermo por la idea que hace un par de meses me impulsó
a poder colaborarle a través de, como les decía Alexis, que nos va a complementar más aún este conversatorio. Así que muchas gracias. No, por favor, ingeniero. Muchísimas gracias a ustedes. De vuelta les recuerdo, nada más estamos teniendo unas charlas muy breves, pero es por cuestión de tiempo. Muchísimas gracias a todos los que están expectantes, a los invitados, a los ingenieros. Y para ir cerrando esto, para los que no recuerdan, a la persona que estábamos escuchando recién era el ingeniero Mario Joaquín, que es especialista en arquitectura sonora. Así que por último, para ir cerrando este conversatorio, lo tenemos se podría decir, a la persona gracias a la que todos estamos sentados acá, la persona que reunió a todos estos profesionales de altísima categoría. Queremos darle una bienvenida con muchísimo cariño al ingeniero Guillermo Iturrieta, por favor. ¿Lo tenemos? Ingeniero, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, la verdad que yo no pensaba participar porque no me encuentro a la altura, ¿no es cierto? Porque mi área, Por favor. ¿no es cierto? Yo no soy músico, ¿no? Como Mario, que es también diseñador acústico igual que yo. Pero bueno, me dijeron y estoy acá, ¿no es cierto? Hay que hacerle frente siempre a las cosas, ¿sí? Y cuando hablamos del sonido, como realmente eso quiero clarificar, ¿no es cierto? Cuando hablamos de sonido que pueda afectarnos, ¿no es cierto? eh, a los seres humanos, realmente estamos hablando del ruido, ¿sí? Eh, y bueno, dentro de esos ruidos, como decía Mario Joaquín, ¿no es cierto? Tenemos el ruido que realmente son generados por la naturaleza y otros que son generados por maquinaria, ¿no es cierto? Y que realmente no pueden, de hecho producen consciente o subconscientemente mucho daño. O sea, este es el pedido que tiene, o que no sé si tenía, o que tiene Mario, ¿no es cierto?, de que estudió, hizo el magíster en urbanismo para poder realmente controlar el ruido de Santiago, que es bastante más ruidoso que es Asunción, pero igual Asunción es ruidoso, eh, a pesar de que tenemos menos cantidad de vehículos que Santiago. Santiago es una ciudad muy grande, que de hecho Santiago tiene la cantidad de habitantes que tiene Paraguay, así nomás, ¿sí? Entonces, que tiene todo Paraguay, ¿sí? Entonces, es, pero acá el problema del ruido, ¿no es cierto?, es que no se respeta el tema de la bocina. O sea, acá está prohibido el uso de la bocina, pero no se respeta. El tema del uso de altavoces con subwoofer en los vehículos y que son a cualquier hora. Acá se usa mucho también el tema de las bombas. Es súper dañino. O sea, sería interesante hacer un estudio de los efectos que ocurre, ¿no es cierto?, con el tema del uso de la bomba explosiva, o sea, que en vez de generar luz, generan sonido, ruido. Eso es un efecto muy dañino porque son ruidos de impacto, ruidos de muy alta intensidad y muy poca duración, donde nuestro sistema auditivo no alcanza a actuar. ¿Ya? Y bueno, y con eso termino mi participación, cumplo con lo que me pidieron. ¿Ya? Entonces, sería bueno, bueno, y ahora dejamos para las preguntas que quieran hacer, ¿no es cierto?, los participantes. También hay gente, alumnos en el estudio, entonces sería bueno, a lo mejor si ellos, no sé si van a tener acceso a un micrófono que puedan hacer preguntas, y también los que están participando en modalidad virtual, ¿sí? Sí, sí, por supuesto. Muchísimas gracias de nuevo, ingeniero. Quiero, por más de que ya sea redundante el haberlo agradecido tantas veces, de vuelta les quiero agradecer a todos nuestros espectadores, quiero agradecerle a todos nuestros profesionales que nos dieron un pequeño momento de su tiempo para poder impartirnos un poco de su conocimiento, que la verdad, al menos para mí y asumo que para muchos de mis compañeros también es algo grato, es algo interesante el poder escuchar palabras de profesionales tan bien preparados en lo que hacen, ¿verdad? Y de esta manera damos por finalizado lo que sería el conversatorio con nuestros profesionales. De vuelta agradecerles a todos nuestros colegas de Chile que están conectados, al ingeniero que hizo todo esto posible. Esto no se terminó. Ahora vamos a abrir una pequeña sección de preguntas. Alexis, ¿vos qué tal estás? ¿Estamos todo bien por acá? Sí, Súper bien. súper bien. Hola. Perfecto. Bueno, entonces acá tengo unas pequeñas preguntas. También, si es que alguno de nuestros colegas de Chile nos quiere contestar.
son más que bienvenidos. Esto ya es terminando el conversatorio y a partir de lo que venimos escuchando queremos abrir un pequeño espacio de diálogo. Hay una pregunta que está dando vueltas, que precisamente después de haber hablado de todo esto, de el punto medio entre lo científico y lo humano, ¿qué evidencia científica respalda el uso del sonido como herramienta terapéutica? Si es que nos puedes explayar un poquitito más al respecto de eso, Alexis. De estudio hay muchísimo, de la Universidad de Harvard, o sea, y de distintas áreas. Eh, Acá el colega justamente, Eduardo, Sí, estaba precisamente. hablando de los efectos científicos del GOM. Y de hecho, es de lo que estaba diciendo, recuerdo haber colocado parte de eso en mi propia tesis, Claro, ¿verdad? Sobre todo en los efectos de las alteraciones mentales, en las sesiones de meditación y cosas así, ocasionadas por el sonido. Entonces, acá también el colega Sergio, más que nada te puede decir la cantidad de efectos, que es un área que es mucho más utilizado también la musicoterapia desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y él tiene esa experiencia rica en eso, en esa, lo que es rehabilitación en la parte neurológica, que es donde el sonido tiene una incidencia súper directa, vamos a decir, ¿verdad? Si él quiere explicarnos también eso, gustoso de escuchar, pero más que sí, bienvenido. hay muchos, ¿verdad? O sea, todo lo que es una cuestión vibratoria siempre va a tener un efecto, ya sea directo o indirecto, nosotros, por ese concepto de resonancia, ¿verdad? Escuchemos o no el sonido. Exactamente. O sea, preguntar si te afecta un sonido o una vibración, simplemente experimentar. ¿Ya? Me gusta la palabra que usa Sergio, o sea, en esta terapia experimental, o sea, porque ahí Exacto. realmente te das cuenta, o sea, por decirte algo simple, ¿verdad? Y cortito, para dar la palabra a los hermanos si quieren ampliar, obviamente, los que viajamos en bus o los que viajamos en vehículo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos parados en el semáforo esperando y el motor está emitiendo un cierto sonido que se podría considerar incluso como un arrastre de onda cerebral, o sea, está generando una pulsación que nosotros, aunque no nos demos cuenta, podemos estar ahí en un momento dado, podemos ya disociar. Depende de cuánto tarde tu semáforo, ¿verdad? Pero sigue estando. Pero sigue estando. Y aparte de eso, no solo es el sonido, sino también la vibración de tu asiento. Exactamente. Entonces vos estás en un modo de alerta, pero en un momento estás disociando, estás pensando en muchas cosas, o te sentís bien, o de repente te puedes sentir un poco más alterado. Pero no te das cuenta que, por ejemplo, el motor, ese de tu vehículo, el que está generando, por ese sonido y también por esa vibración que genera. Y tu cerebro busca hacer como un link. Exactamente. Entonces te lleva a, si estás muy acelerado, entonces vos vas a estar así. Pero si, por ejemplo, estás calmadito, por ejemplo, emitiendo ondas alfa, entonces tu cerebro automático de estar alterado va a empezar a bajar. Hasta que de repente vos te vas y tenés sonolencia. O sea, está ahí. Y la gente no se pregunta por qué. He llevado esa experiencia Claro, durante obviamente. cuando hacía mi tesis. O sea, es eso. O sea, todo el tiempo estamos siendo influenciados, ¿verdad? Y aquello que va resonando más es lo que, pero nos demos cuenta o no, eso está ahí. Y evidencias hay muchas. De hecho, hay un estudio que se hizo en Harvard que me recuerdo haber colocado en la tesis que me llamó mucho la atención que, por ejemplo, cuando se asistía a gente, le había ocurrido cierto accidente, el hecho de traer un helicóptero para llevar a los centros de salud Sí. era calcular el tema de las hélices, por la vibración que puede generar en relación a la aceleración cardíaca de la persona que está allí. Mira, Entonces, se tiene en cuenta todo. eso es una locura. Sí, eso a mí también o sea, que se analice eso, o sea, me pareció súper interesante. Realmente sí. Vamos a pasar a las siguientes preguntas también, porque tenemos varias. Sergio, por favor. No, por favor. Sí, 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 sí. Científica respalda el uso del sonido como herramienta terapéutica. Por lo menos yo cuando me hacía esa pregunta y buscaba dónde poner fundamental mi marco teórico y responder mis por qué funciona lo que funciona, es importante para los que nos escuchan como si alguien quiere investigar más y responder sus grandes por qué esto funciona como funciona. Bueno, como gran paraguas tenemos el mundo de la neurociencia,
Y dentro de la neurociencia está el mundo de la cognición musical, donde se investiga el cómo se produce, cómo se percibe, cómo se ejecuta el fenómeno musical sonoro. Por lo tanto, ya tenemos la neurociencia, donde podemos encontrar esa evidencia científica, específicamente en el mundo de la cognición musical, y tenemos referentes importantes como el doctor Michael Taut, como mencionaba, ¿no es cierto?, que él desarrolla el modelo de la musicoterapia neurológica y colabora con la Universidad del Estado de Colorado generando mucha evidencia científica de alto nivel, dura, ya porque la evidencia científica se califica con grados, pero esta evidencia es dura, 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 de alta calidad, para responder grandes por qué, donde uno puede profundizar y abrirse en los campos que cada uno le interesa. Estado de Colorado, Universidad de Toronto, Michael Taut. Por otro lado, tenemos grandes referentes desde la acústica, como el señor John Stuart Reid, gran ingeniero acústico inglés, científico y creador del CIMAScope, por ejemplo. Él creó este aparato donde podemos hacer visible el fenómeno sonoro a través de estas placas de Petri, ¿no es cierto?, que se impactan con vibración y se generan los patrones que hemos visto en la investigación que hizo Ernst Chladni por allá por el siglo XVIII. John Stuart Reid, Michael Taut, desde el punto de vista de la neuroacústica, como conversaba Eduardo Balas, ahí tenemos todo un trabajo importante de uno de los grandes pioneros también, del doctor Jeffrey Thompson, en Estados Unidos, California, San Francisco. Él desarrolla todo un trabajo desde la neuroacústica, o sea, de qué fenómeno, el fenómeno sonoro, acústico, impacta en nuestro sistema nervioso central, con harta evidencia, con harta investigación dura, empírica, experiencial. Por lo tanto, vamos teniendo referentes. Michael Taut, duro, neurología dura, rehabilitación neurológica, fenómeno sonoro en el cerebro, cómo se codifica todo esto. John Stuart Reid, grandes investigaciones desde el mundo de la acústica, invención del CIMAScope. Dr. Jeffrey Thompson, mundo de la neuroacústica, el trabajo con el arrastre del brainwave entrainment, etc. O sea, tenemos grande evidencia y hay una central donde uno puede ir a investigar y buscar evidencia científica, que es la Cochrane Review, que es un hub central donde uno se mete y busca por temas. Ahí hay mucho, y para estar en la Cochrane Review, el estudio tiene que cumplir ciertas categorías científicas importantes. Entonces, como estamos en este mundo que hay que validar todo desde la ciencia, cuando el fenómeno sonoro conecta directamente con el alma y con el creador, claro, para navegar en este mundo de validar cosas, tenemos que avalar de la ciencia. A mí me sirvió mucho tener un marco teórico duro, desde la ciencia dura, con estos referentes que comento. Esto me permitió abrirme caminos en el mundo de la medicina, en los estamentos biomédicos, donde el paradigma positivista es duro de roer. Por lo tanto, hay mucha evidencia científica dura que nos permite avanzar, meternos en estos ambientes, siempre hablando desde nuestro propio lenguaje. Yo no hablo médico, hablo desde el mundo del sonido y desde el mundo del taoísmo, porque me formé en las terapias taoístas y como practicante de años de Tai Chi Chico. Entonces, sí, hay mucha evidencia científica seria, dura y de alta calidad. Eso. Gracias. ¿Quién mejor para interesarte que el ingeniero Sergio Hazard, que precisamente está especializado en la parte científica y neurológica de lo que viene siendo el sonido? Muchísimas gracias. Después tengo otra pregunta, pero esta pregunta se me hace que ya la contestamos durante el conversatorio, que dice, ¿el sonido puede ser considerado una herramienta terapéutica real o aún es complementaria? ¿O vos qué considerás? Yo siento que ya desmentimos de que es algo real, que precisamente es algo que se está usando ahora. Por experiencia y por las investigaciones y la evidencia científica, es una terapia en sí, de rehabilitación, prevención, pero también es complementaria. Ahí está. Depende del caso a tratar, y es complementario o es la terapia en sí. Yo, por ejemplo, tengo muchos pacientes con ataques de pánico, Sí. insomnio, ataques de ansiedad, y algunos están con psiquiatras o psicólogos y otros
dejaron eso o otros están con pastillas y qué sé yo, ¿verdad? Claro. Yo me encargo de lo que es mío y los profesionales con lo que es de ellos, ¿verdad? O sea, en esa manera es complementaria, pero hay veces, por ejemplo, que vienen, dejaron su tratamiento, todo, siguen en caos y con solo la terapia de sonido que yo hago, o sea, empiezan a mejorar. Y la mejora es bastante rápida. Sí, O sea, es 100%. lo que yo me di cuenta. O sea, es algo que para mí es una terapia en sí misma y una también, obviamente, complementario, pero depende del caso. ¿Algo que aportar nuestros colegas del otro lado? De que eh, considero la terapia de sonido y también la musicoterapia en algunos casos, eh, además de real y, por supuesto complementaria, que creo que es como, a lo menos yo visualizo la terapia de sonido al futuro, en que las personas puedan tener la posibilidad de atenderse con un psicólogo, un psiquiatra, un traumatólogo, etcétera, neurobiólogo, en fin, y complementariamente con un terapeuta de sonido. Y creo que ambas complementan muy bien la medicina tradicional y la terapia de sonido para que el paciente tenga una sanación real, holística, como también hablaba Alexis, en que no solo vamos a tratar a la persona desde el aspecto eh, de la química, de la medicina, de los medicamentos, sino que también un acompañamiento desde el área espiritual. Y eso considero yo que es muy o tan importante como la medicina tradicional y a veces más. Hay gente que puede realmente em, entrar en estos estados de sanación donde el cuerpo mismo puede sanarse. El cuerpo es muy inteligente y tiene la capacidad cuando las condiciones le están dadas. Y solamente como para mencionar una anécdota, pues yo he trabajado con hartas personas eh, con cáncer. De hecho, mi práctica profesional de musicoterapia la hice en el JJ Aguirre, en el área de oncología, con pacientes de leucemia, en que acompañábamos a los pacientes de quimioterapia con una musicoterapia grupal, donde íbamos con un terapeuta y un coterapeuta. Y bueno, los acompañábamos en las sesiones y tuvimos muchísimas experiencias. Muchas reportaron una mayor eh, forma de recibir la quimio, en que antes sin la musicoterapia se sentían mal, llegaban a casa con náuseas, en fin, etcétera. En cambio, después de las sesiones de quimio con musicoterapia, llegaban a la casa en un estado de mucha más tranquilidad, menos dolor, etcétera. Así que ahí también, hablando de la evidencia científica, eh, pero volviendo a los pacientes que me ha tocado ahora aquí en mi consulta, el acompañamiento que eh, pueden tener los pacientes a través de la terapia del sonido es inimaginable, porque el, lo que recibe la persona en una sesión de musicoterapia no se iguala con ninguna otra forma de entregar al paciente un mayor bienestar. No decimos que se va a sanar ni nada. Yo he acompañado a los pacientes hasta el último respiro y me lo han pedido ellos. Eh, Me tocó hace unos meses atrás una persona que ya el cáncer estaba muy avanzado, pero vino acá a mi consulta al menos unas 6 veces. Y luego, cuando ya estuvo internado en la clínica, pidió que yo fuera
disculpen que me emocione, No, pero por favor, por favor. eh, me abrazó y me besó en su última hora. Por eso Le acompañamos en sentimiento, ingeniero. De hecho, complementando también, tengo un alumno que, bueno, como su hermano es médico, de ella ya se quedó. Y allá recetan terapia de sonido. Como así te van a dar la farmacia a comprar. Claro. O sea, que vino y le contó a él como algo así paraguayo, ¿verdad? Híjole, o sea, y el doctor ahí, a esto, bueno, terapia de sonido bonita. Y le receta, lo vaya a hacer. Entonces, claramente podríamos decir que por más de que sea algo subjetivo, sí es algo real. Por más de que sea algo que se pueda complementar con otro tipo de terapias, es algo que es real y es algo que nos sirve hoy en día y que por sí solo puede caminar, digámosle. Sí. Más o menos como para ir cerrando, porque nos emocionamos hablando y nos pasamos de tiempo. Pero por último, creo que la pregunta que podemos usar para resumir todo esto es, ¿estamos subestimando el poder del sonido en nuestra vida cotidiana? Yo creo que es una pregunta medio retórica porque a mi parecer sí lo estamos haciendo. Al menos las personas que no están tan familiarizadas con el ámbito del sonido, eh, más que nada por la mano de la ignorancia, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Creo que todos subestimamos el poder del sonido en nuestras vidas. Sí, yo creo que sí, y es más por nada por ignorancia. O sea, yo me acuerdo y no sé si ahora harán, pero en el colegio a mí jamás me hablaron de esa, ¿verdad? Entonces, algo que debería incorporarse, ¿verdad? 100%. Desde el vamos hasta, porque es algo que está todo el tiempo alrededor nuestro, en nosotros, consumimos eso todo el tiempo. Y claro que sí, o sea, se subestima, pero por desconocimiento. Y incluso, aunque se sepa, por ejemplo, la parte de los ruidos, que es algo bien sabido, ¿verdad? Al final hay cierta ignorancia también, o sea, porque no, por más que experimenten la incomodidad, o sea, no tienen conocimiento real como para darse cuenta lo mal que le está haciendo eso, Exactamente. que es lo que decía el ingeniero de Iturrieta también. O sea, a la larga, muchos problemas de salud puede estar relacionados al ruido de su entorno nomás. Presión alta, insomnio, o sea, 100%. entonces, ¿qué vamos? Y pastillita, ¿verdad? No digo que esté mal, ¿verdad? Pero lo primero, pero no analizamos el entorno donde ese sujeto era viviendo, entre miles de otros factores, como Siempre hay la que separar. nutrición y todo. Pero, o sea, el sonido es lo primero que está ahí. Entonces, claro que sí, se subestima, pero creo que es o sea, debería haber más información, más llegada y que la gente sepa, ¿verdad? Pero, tío, eso ya tiene que ir desde el vamos, crear esa cultura. 100%. Y bueno, les agradecemos primero que nada a los profesionales que estuvieron hoy con nosotros, que nos dieron una charla increíble. La verdad que asumo que yo y Alexis nos sentimos muy nutridos después de esta más hora, porque iba a ser una hora, pero al final fue más de una hora. Queremos agradecerles y pedirles que se despidan de nuestro público, por favor, a el ingeniero Sergio Hazard, el ingeniero Eduardo Balas, el ingeniero Mario Joaquín y, por supuesto, el ingeniero Guillermo Iturrieta. Mario Joaquín estaba queriendo hacer una pregunta, había levantado la mano y después después del bon por Eduardo. Por favor, no nos olvidemos, no nos olvidemos. Ese es el verdadero. Sí, yo quería solamente agregar un pequeño comentario y un aporte y validar este conversatorio, ya que ustedes lo han hecho de manera brillante, en el sentido de que ya podemos decir de que el sonido es una herramienta de curación, efectivamente. Eh, y yo cuando ustedes hablaban, yo me preguntaba y me respondía al mismo tiempo que hay una relación, por ejemplo, un traumatólogo necesariamente tiene que mandar a su paciente a un kinesiólogo.
Entonces, el kinesiólogo hace la parte, incluso incorporando ahora el sonido en sus tratamientos, la acupuntura. Entonces, son, como decía Alexi, ignorancia o falta de conocimiento. Entonces, yo he utilizado ahora, ya no uso la palabra ignorancia, uso la palabra desconocimiento, que es un poco más suave Sí. para poder referirse a las personas que no conocemos algo y estamos en eso. La mayoría de nosotros hemos ejercido clases durante años y entonces al entregar nuestro conocimiento tenemos que ser también un poco blandos y no muy ruidosos que nos pueda generar estrés. Solamente quería agregar eso porque creo que el sonido, la música y todas las formas alegres que nos hacen vivir la vida son necesarias para el ser humano, independiente que por alguna razón el desconocimiento nos aleje un poco. Pero nosotros estamos justamente aportando, así que felicitaciones y gracias a todos por haber estado acá. Bueno, y ahora terminamos con el voz de Eduardo. ¿Sí? Vamos a escuchar para que no vea que es virtual, ¿verdad? Sí, señor. Edu, yo te puedo acompañar con el DJ, si quieres. Dale, dale, Tommy. Puta, se me salió el dolor de muela, vos. Bueno, un gusto, un gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias en serio a todos nuestros disertantes. La verdad que ojalá se pueda volver a repetir esta oportunidad y tengamos más tiempo para poder compartir conocimiento. En esta hora, para ir concluyendo esto, en esta hora vimos algo clave, que es que el sonido no es solo algo que escuchamos, es algo que nos afecta, nos moldea y nos puede ayudar a sanar también. Y hago una pregunta, pero esta pregunta ya no es para los disertantes, sino es para la gente que nos está escuchando, para esos espectadores que se quedaron hasta el final. Les agradecemos un montón. Y queremos que piensen en esto. ¿Qué estamos eligiendo escuchar todos los días y cómo nos afecta? Esa es una pregunta que cada uno nos tenemos que hacer en nuestro día a día. Ya sabemos que el sonido cura, ya sabemos que el sonido y la sonoterapia, la musicoterapia, es una ciencia, puede ser complementario, puede ser una ciencia cierta, puede ser lo que sea, pero tenemos que saber que el sonido nos acompaña en todos los ámbitos de nuestra vida y siempre ojalá que podamos tener profesionales de tan alto nivel para poder recordárnoslos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado después de esta hora de un conversatorio tan ameno, a los espectadores, al ingeniero Iturrieta, a los profesores, a los alumnos que estuvieron acá con nosotros. Y por último, un muy fuerte saludo, un abrazo muy grande a toda la gente que nos estuvo acompañando desde Chile. Alexis, la verdad que un gusto. Gracias por la invitación. A ustedes. Ojalá que se repita pronto. Veo para allá, así se repite pronto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue El Sonido como herramienta de curación. Ojalá nos veamos pronto.